Mi familia me explotó gratis durante 8 años en su restaurante. Mientras mi primo no hacía nada, salvé el negocio de la quiebra. Pero descubrí que planeaban hacerlo CEO a él. Vendí mi participación y los dejé quebrar solos. Tengo 34 años. Trabajo en marketing digital para una empresa de tecnología. Y honestamente nunca pensé que iba a terminar contando esta historia. Pero aquí estamos. Lo que pasó con mi familia y el negocio familiar básicamente me consumió durante más de 2 décadas de mi vida, y recién ahora, como un año después de haberme alejado completamente, siento que puedo respirar sin esa presión constante en el pecho. La cosa es que mi abuelo fundó una cadena de restaurantes de barbecue, allá por los años 60, y durante toda mi infancia, me metieron en la cabeza que ese era nuestro legado, nuestra identidad familiar, y que yo tenía una responsabilidad con eso, ¿me explico? Pero resulta que esa responsabilidad era solo para mí, no para todos. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 10 años y mi papá me llevó por primera vez a trabajar al restaurante un sábado por la mañana. Me acuerdo que estaba emocionado, o sea, pensaba que iba a ser una experiencia padre e hijo, ya sabes, que me iba a enseñar el negocio y todo eso. Y sí, me enseñó el negocio, pero no de la forma que yo imaginaba. Ese primer día me puso a lavar platos durante 6 horas, y cuando terminamos me dijo que así era como se construía carácter, que el abuelo había empezado igual, lavando platos y limpiando mesas. Y yo me lo creí. Totalmente me lo creí porque tenía 10 años, y pensaba que mi papá sabía lo que hacía. Lo que no me dijo ese día era que esto iba a convertirse en mi rutina para los siguientes 8 años, todos los fines de semana, todas las vacaciones, sin un solo centavo de pago. La verdad es que al principio no me molestaba tanto porque era un niño y no entendía realmente lo que estaba pasando. Mis amigos jugaban fútbol los sábados o iban al cine, y yo estaba en la cocina de un restaurante sudando como loco y oliendo a humo de barbecue. Pero mi papá y mi tío Kevin, que era el codueño del negocio, siempre me decían que estaba aprendiendo habilidades valiosas, que algún día todo esto sería mío también, que estaba invirtiendo en mi futuro. Y yo quería creerles. Quería pensar que había una razón para sacrificar mi infancia de esa manera. Pero entonces estaba Logan, mi primo, el hijo de mi tío Kevin, que tenía exactamente mi misma edad. Nacimos con 3 meses de diferencia literalmente. Y ese tipo nunca pisó la cocina de un restaurante ni una sola vez durante toda nuestra infancia. Logan era, y sigue siendo, la persona más floja que he conocido en mi vida, y no lo digo con rencor sino como un hecho objetivo. Mientras yo estaba limpiando parrillas y cargando cajas de suministros que pesaban como 30 kilos a los 14 años, Logan estaba en su casa jugando videojuegos o saliendo con sus amigos. Y lo más loco de todo era que mi tío Kevin hablaba de Logan como si fuera el futuro CEO del negocio. Tipo lo presentaba en reuniones familiares diciendo, este es Logan, el próximo líder de nuestra empresa familiar. Y yo ahí presente, con las manos llenas de ampollas de tanto trabajar, y nadie me mencionaba a mí para nada. Mi papá nunca dijo nada al respecto, nunca defendió mi trabajo o mi contribución, simplemente aceptaba que Logan era el elegido y yo era el trabajador gratis. Durante la secundaria la situación se puso peor, porque empecé a entender lo que realmente estaba pasando. Mis maestros me preguntaban por qué llegaba tan cansado los lunes, por qué a veces me quedaba dormido en clase, y yo no sabía qué decirles. No podía explicar que había trabajado 14 horas el sábado y otras 10 el domingo en el restaurante familiar sin que me pagaran absolutamente nada. Mis calificaciones empezaron a bajar, no dramáticamente, pero sí lo suficiente como para que mis papás se dieran cuenta, y ¿sabes qué hicieron? Me dijeron que tenía que esforzarme más, que tenía que aprender a manejar mi tiempo mejor. Mi mamá, que también estaba completamente de acuerdo con todo este sistema, me decía que yo era parte de algo más grande, que la familia era lo primero, que el abuelo estaría orgulloso de mi dedicación. Y cada vez que yo intentaba protestar o sugerir que tal vez necesitaba un poco menos de horas en el restaurante, salía el tema del abuelo, como si su memoria fuera una herramienta para manipularme. El punto de quiebre llegó cuando tenía 17, casi 18, y empecé a pensar seriamente en la universidad. Yo siempre fui bueno en marketing, tipo me gustaba la publicidad, las redes sociales, entender cómo las marcas conectaban con la gente, y pensé que podría estudiar eso en la universidad. Pero cuando le mencioné a mi papá que quería irme a estudiar marketing, a una universidad que estaba como a 3 horas de distancia, se puso furioso. Y cuando digo furioso, quiero decir que me gritó durante como 20 minutos,
sobre cómo yo estaba traicionando a la familia, que el negocio me necesitaba, que el abuelo había construido todo esto para nosotros, y yo simplemente iba a darle la espalda. Mi tío Kevin también se metió en la conversación, diciéndome que yo era egoísta, que pensaba solo en mí mismo, que la familia era lo primero siempre. Y aquí viene la parte que todavía me hace hervir la sangre cuando lo recuerdo. Mientras ellos me estaban diciendo que yo no podía irme a estudiar porque el negocio me necesitaba, Logan estaba aplicando a universidades de costa a costa, sin que nadie le dijera absolutamente nada. De hecho, mi tío Kevin estaba súper orgulloso, presumiendo que Logan había sido aceptado en no sé cuántas universidades, y que iba a estudiar administración de empresas para eventualmente regresar y liderar el negocio familiar. O sea, ¿puedes creerlo? Logan, que nunca había trabajado un solo día en el restaurante, iba a estudiar para ser el jefe, mientras que yo, que había dedicado 8 años de trabajo gratuito, no podía ni siquiera considerar la universidad porque era egoísta. Tomé una decisión en ese momento, que cambió todo. Les dije que me iba a ir a estudiar marketing de todas formas, con o sin su apoyo, y que si no querían ayudarme económicamente, me las arreglaría solo. Mi papá se rió literalmente en mi cara y me dijo, «Ah, sí, ¿y cómo vas a pagar la universidad? ¿Con qué dinero?» Y yo le respondí, «Pues conseguiré un trabajo real, uno que me pague, ya sabes cómo funciona eso». Esa fue probablemente la primera vez en mi vida que le respondí así, y se notó que no le gustó para nada. Mi mamá lloró. Usó todas las tácticas de manipulación emocional que puedas imaginar, diciendo que yo estaba rompiendo su corazón, que el abuelo estaría decepcionado, que ella no me había criado para ser tan ingrato. Pero me mantuve firme, y a los 18 años me fui a la universidad. Tuve que conseguir 3 trabajos diferentes. Trabajaba en una cafetería por las mañanas, en la biblioteca de la universidad por las tardes, y los fines de semana hacía entregas para una aplicación de comida. Era agotador, muchísimo más agotador que trabajar en el restaurante familiar, pero había una diferencia fundamental. Me estaban pagando, y estaba construyendo mi futuro, no el de ellos. Durante esos 4 años de universidad apenas hablé con mi familia. Mi papá me llamaba cada tanto para intentar convencerme de que volviera, siempre con la misma historia de que me necesitaban, de que estaba cometiendo un error, de que el negocio familiar era mi destino. Me gradué cuando tenía 23 años. Conseguí un trabajo decente en marketing digital para una empresa mediana, y por primera vez en mi vida me sentí libre. Estaba ganando mi propio dinero, viviendo en mi propio departamento, tomando mis propias decisiones sin que nadie me dijera que le debía algo a la familia o al abuelo o al legado o lo que sea. Fue liberador de una forma que no puedo ni explicar, pero la presión nunca se detuvo. Mi mamá me llamaba cada semana, a veces llorando, diciéndome que yo era el único que realmente entendía el negocio, lo cual era irónico, considerando que Logan supuestamente estaba estudiando para dirigirlo, que me necesitaban de vuelta, que las cosas no iban bien sin mí. Y aquí es donde cometí mi primer error grande. Bueno, mi segundo si contamos el haber trabajado gratis durante 8 años. Después de 3 años trabajando en marketing y sintiéndome culpable constantemente por las llamadas de mi familia, finalmente cedí. Tenía como 26 años cuando volví al negocio familiar. Mi papá y mi tío me prometieron que esta vez sería diferente, que me iban a tratar como un socio real, que iban a valorar mis ideas y mi experiencia en marketing moderno, que podía implementar estrategias digitales y todo eso. Me vendieron una visión de cómo yo podía ser el que llevara el negocio familiar al siguiente nivel. Y yo, como un idiota, me lo creí. La realidad fue completamente diferente. Desde el primer día me trataron como si todavía fuera el chico de 17 años lavando platos. Cada idea que proponía era rechazada, cada sugerencia sobre marketing digital o redes sociales era ignorada, porque así no son las cosas aquí, o el abuelo nunca lo hubiera hecho así. Y Logan, que para ese entonces ya se había graduado de la universidad y supuestamente estaba trabajando en el negocio, básicamente no hacía nada. Se presentaba como a las 11 de la mañana, pasaba 2 horas en su oficina haciendo quién sabe qué, almorzaba durante hora y media, y luego se iba como a las 3 de la tarde. Pero en las reuniones familiares, mi tío Kevin hablaba de Logan como si fuera la reencarnación de algún genio de los negocios. Aguanté un año de esa situación, un año de que rechazaran todas mis ideas, de trabajar el doble que Logan, pero recibir la mitad del reconocimiento, de escuchar cómo mi tío hablaba del futuro, donde Logan sería el CEO, y yo sería, supongo,
su empleado, o algo así. Y renuncié. Les dije que no podía seguir trabajando en esas condiciones, que si no valoraban mi trabajo entonces me iba a ir a un lugar donde sí lo hicieran. Mi papá me dijo que yo era un quitter, alguien que abandonaba cuando las cosas se ponían difíciles, y mi mamá volvió con su rutina de llanto y manipulación emocional. Pero esta vez no me afectó tanto como antes. Ya sabía cuál era su juego. Me fui y volví a trabajar en marketing digital, esta vez para una empresa más grande con mejor salario. Los siguientes 3 años fueron probablemente los mejores de mi vida hasta ese momento. Estaba progresando en mi carrera, tenía mi propia vida, y aunque mi familia seguía intentando contactarme y hacerme sentir culpable, ya había aprendido a poner límites. Y entonces llegó 2020, y la pandemia básicamente destruyó el negocio familiar. Los restaurantes de barbecue no son exactamente el tipo de negocio que funciona bien durante un lockdown, ¿me explico? Tuvieron que cerrar. Como 3 de las 5 locaciones que tenían, estaban perdiendo dinero a lo loco, y de repente mi papá y mi tío empezaron a llamarme desesperados. Esta vez, la conversación era diferente. No era ven a ayudarnos porque es tu deber familiar. Era más tipo por favor ayúdanos o vamos a perder todo. El abuelo estaría devastado. Necesitamos tu experiencia en marketing digital para sobrevivir esto. Y yo, todavía con ese complejo de culpa que me habían implantado desde niño, consideré la posibilidad, pero les dije que si iba a regresar, tenía que ser en mis términos. Nada de trabajar gratis. Nada de ser tratado como empleado mientras Logan jugaba a ser CEO. Les dije que quería 40% de propiedad del negocio y control operacional completo, o no había trato. Se demoraron como 2 meses en aceptar, y sé que solo aceptaron porque realmente estaban desesperados. En 2021 volví al negocio con mi participación de 40%, y por primera vez en mi vida, autoridad real. Y la primera cosa que hice fue despedir a Logan. Suena duro, lo sé. Pero ese tipo había estado cobrando un salario durante años sin hacer absolutamente nada útil, y si íbamos a salvar el negocio, no podíamos darnos el lujo de mantener peso muerto. Mi tío Kevin casi me mata. Literalmente pensé que iba a tener un ataque al corazón cuando le dije. Pero yo tenía el control operacional, y él no podía hacer nada al respecto. Los siguientes 2 años fueron intensos. Modernicé todo el sistema, implementé pedidos en línea, creé un programa de lealtad, mejoré nuestra presencia en redes sociales, renegocié contratos con proveedores, cambié el menú para hacerlo más eficiente, entrené al personal en servicio al cliente moderno. Básicamente reconstruí el negocio desde cero manteniendo solo la receta original de barbecue del abuelo. Y funcionó. Para finales de 2022 ya estábamos siendo rentables otra vez. Habíamos reabierto 2 de las locaciones que habían cerrado, y el negocio estaba en su mejor momento financiero en años. Me mataba trabajando, tipo 70 horas a la semana fácilmente, pero valía la pena porque finalmente estaba viendo los resultados de mi esfuerzo reconocidos y compensados apropiadamente. Pero entonces descubrí algo que básicamente hizo que todo explotara. A principios de 2023, como 6 meses atrás más o menos, accidentalmente escuché una conversación entre mi papá y mi tío Kevin. Estaban en la oficina del restaurante principal y yo había llegado temprano, no sabían que yo estaba ahí. Y mi tío Kevin estaba diciendo que era hora de traer a Logan de vuelta, que ya había pasado suficiente tiempo, que Logan había madurado y ahora sí estaba listo para liderar el negocio. Y mi papá, mi propio papá, estaba de acuerdo. Decían que podían hacer que Logan fuera CEO oficialmente, que yo podría quedarme como director de operaciones o algo así, pero que el título y el liderazgo real tenían que ser para Logan porque esa siempre había sido la visión familiar. Me quedé ahí parado escuchando, sintiendo como toda esa rabia que había estado guardando durante años volvía de golpe. O sea, yo había salvado el negocio literalmente. Había trabajado sin pagar durante años en mi juventud. Había vuelto 2 veces cuando ellos me necesitaban. Había hecho que el negocio fuera rentable otra vez con mi propio esfuerzo y conocimiento. Y ellos todavía, querían ponerle a Logan como líder solo porque era el hijo de mi tío Kevin, y porque según ellos así se veía mejor o algo. La verdad es que ni siquiera entré a confrontarlos en ese momento. Simplemente me fui a casa, y esa noche no pude dormir pensando en todo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y le dije que quería vender mi participación en el negocio. Él me aconsejó que lo pensara bien, que 40% de un negocio rentable era mucho dinero, pero yo ya había tomado la decisión. No iba a quedarme en un
lugar donde nunca me iban a valorar realmente, donde siempre iba a ser el trabajador, y Logan siempre iba a ser el líder designado sin importar cuánto esfuerzo yo pusiera. Pasamos como 3 semanas negociando el precio de mi participación, y finalmente aceptaron comprarme por una cantidad que, la verdad, era bastante generosa considerando la situación. Creo que pensaban que con suficiente dinero podían mantenerme callado sobre las razones reales de mi salida. Les dije exactamente por qué me iba. Nada de ser diplomático o profesional, simplemente les dije todo lo que había estado guardando durante años. Les dije que me habían explotado de niño, que me habían manipulado emocionalmente toda mi vida, que habían favorecido a Logan sin razón alguna más que nepotismo puro, que nunca me habían valorado realmente, y que no iba a quedarme para ver cómo le daban el crédito de mi trabajo a alguien que no se lo merecía. Mi papá intentó defenderse diciendo que todo lo habían hecho era para prepararme, para hacerme fuerte, para enseñarme el valor del trabajo duro. Y yo le respondí, no, papá, lo que me enseñaste fue que no importa cuánto trabaje, nunca va a ser suficiente para ustedes, y no voy a vivir así el resto de mi vida. Mi mamá, predeciblemente, lloró y me dijo que estaba destruyendo a la familia, que el abuelo estaría decepcionado. Todo el discurso usual. Pero esta vez no me afectó porque ya había hecho las paces con todo esto. Firmé los papeles, recibí mi dinero y me fui. No he hablado con mi papá o mi tío Kevin desde entonces. Han intentado contactarme, pero yo simplemente no respondo. Mi mamá me llama de vez en cuando, todavía tratando de hacerme sentir culpable, pero ya no tiene el mismo efecto que antes. Y aquí viene la parte que me da una satisfacción que probablemente no debería admitir, pero es real. Como 6 meses después de que me fui, escuché de un amigo que todavía tiene contacto con la familia que efectivamente hicieron a Logan el CEO. Y en menos de un año bajo su liderazgo, el negocio ya cerró 2 locaciones otra vez. Están perdiendo dinero de nuevo. El personal se está yendo porque Logan no tiene ni idea de cómo manejar empleados y básicamente están de vuelta a donde estaban antes de que yo regresara en 2021. Parte de mí siente lástima, sobre todo pensando en los empleados que están perdiendo sus trabajos por la incompetencia de Logan, pero otra parte de mí piensa que esto es exactamente lo que mi papá y mi tío necesitaban para entender que no puedes dirigir un negocio basándote solo en favoritismo y nepotismo. En cuanto a mí, estoy bien, mejor que bien honestamente. Usé parte del dinero de la venta para invertir en algunas cosas, ahorré otra parte, y volví a trabajar en marketing digital para una empresa donde me valoran por mi trabajo real, no por mi apellido o mi supuesto deber familiar. Tengo mi propia vida, mis propios objetivos, y por primera vez desde que tenía 10 años. No siento esa presión constante de que le debo algo a alguien solo porque compartimos sangre. Todavía me siento culpable a veces. No voy a mentir. Ese tipo de manipulación emocional que recibí durante años no desaparece de la noche a la mañana. Hay días en que me pregunto si fui demasiado duro, si debería haberles dado otra oportunidad, si el abuelo realmente estaría decepcionado de mí como mi mamá dice. Pero entonces me acuerdo de todas esas horas que trabajé gratis de niño, de todas las veces que pusieron a Logan por encima de mí sin razón, de esa conversación que escuché donde planeaban hacerlo CEO después de que yo salvé el negocio, y se me pasa la culpa. No tengo que sentirme mal por finalmente poner límites y priorizar mi propia vida. La semana pasada mi mamá me envió un mensaje largo pidiéndome que volviera, diciendo que el negocio me necesita, que Logan está haciendo lo mejor que puede, pero necesita ayuda. Básicamente el mismo discurso de siempre. No le respondí. Y no voy a responder porque ya aprendí que para ellos, yo nunca voy a ser más que el trabajador confiable que pueden explotar cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso es suficiente para mí. Saber que merezco más que eso, que mi trabajo tiene valor, y que no tengo que aceptar ser tratado como de segunda clase solo porque alguien comparte mi ADN. Estoy en paz con mi decisión, y eso es lo que importa al final del día.